Cordial saludo, mi nombre es Susana Uribe, soy residente de alergología de segundo año de la Universidad de Antioquia. Un especial agradecimiento a mi asesor, el doctor Ricardo Cardona, y a la doctora Ruth Ramírez. El día de hoy vengo a hablarles sobre alergia a los himenópteros. Para comenzar entonces en la tabla de contenido vamos a hablar algo de epidemiología. Vamos a pasar por cada uno de los himenópteros más importantes, que son abeja, avispa y hormiga. Vamos a evaluar un poco la reactividad cruzada dentro de estas especies y por último diagnóstico, tratamiento y las conclusiones. Para empezar entonces vamos a hablar un poco de la epidemiología. Se estima que aproximadamente el 9.2% a un 27.8% de la población adulta muestra algún tipo de sensibilización al veneno de los himenópteros. La prevalencia de las reacciones sistémicas no va de acuerdo a la sensibilización, es decir, no todas las personas sensibilizadas en realidad van a tener una respuesta sistémica en un encuentro con alguno de estas especies. Esta reacción sistémica varía entre un 0.3% a un 7.5%. La prevalencia de la sensibilización, esta puede variar de acuerdo al lugar donde se realicen los estudios. Es más prevalente en las zonas rurales, ya que hay una mayor exposición a las diferentes especies de los himenópteros, y es menor en las poblaciones urbanas, además del tipo de actividad que realicen las personas. Es más común que ocurra en agricultores y apicultores que en personas que no se dedican a nada que tenga que ver con el campo. De esto es muy importante aclarar que siempre va a haber una asociación de alrededor del 20 al 39% de los pacientes que sufren mastocitosis con una sensibilización y una posible reacción sistémica cuando tengan contacto con los himenópteros. De ahí la importancia que vamos a ver más adelante de a estos pacientes siempre solicitarles la triptasa sérica. En cuanto a la presentación clínica, las reacciones más frecuentes son reacciones locales. Estas reacciones locales se consideran aquellas que son menores de 10 centímetros, que no van a tener ninguna reacción sistémica asociada, o sea, solo van a comprometer piel y que tienen una duración menor de 24 horas. De ahí que se ha utilizado el término de una gran reacción local, que es definida entonces como aquella que es mayor de 10 centímetros, que dura más de 24 horas, y en algunas literaturas se establece como aquella que puede comprometer más de 2 articulaciones proximales del lugar de la picadura. Las picaduras entonces de las especies que ocurren más comúnmente son las que vamos a ver de abeja, avispa y de hormiga, y se estima que alrededor del 56.6% a un 94.5% de la población en algún momento de su vida va a sufrir una picadura por alguna de estas especies, sin que esto se traduzca, como ya lo mencioné, en una reacción sistémica o necesariamente se traduzca en una sensibilización al veneno de los himenópteros. A nivel mundial, todos los himenópteros que provocan alergias pertenecen como tal al suborden Apócrita. De estas entonces van a pertenecer Apoideae, a la cual pertenecen dos subfamilias que son Apineae y Bombineae. Esta Apineidae es a la cual pertenecen las abejas y Bombineae a la cual pertenecen los abejorros. Por otro lado está el suborden de la Vespoideae a la cual pertenecen las avispas. Por otro lado, si bien en algunos países europeos no se consideran las picadoras de hormigas como importantes, en Estados Unidos esta sí es una importante especie que se ha visto relacionada con las reacciones sistémicas. De estas entonces, Solinosis invicta, que es la hormiga de juego, es la hormiga más común, mientras que en Australia Myrmecia pilosula es también importante. Acá tenemos entonces como tal la genealogía. Tenemos entonces que todos pertenecen al orden Hymenopteras. De aquí vamos a tener las tres familias o subórdenes que van a ser Vespideae, Apideae, como ya hemos mencionado, y Formiceae. De estas entonces nos vamos a centrar en el transcurso de la charla en Véspula, que es la Yellow Jacket, que ahorita vamos a mirar también en esa nomenclatura cómo puede variar. Apidae, que es Apis, que es la abeja, y por último Solenopsis, que es la hormiga de fuego. Vamos a centrarnos entonces en la alergia al veneno de abeja. De la abeja entonces se han identificado alrededor de 20.000 especies. De estas 20.000 especies, en realidad 2 son las que nos interesan para el proceso de sensibilización en los seres humanos. De estas entonces tenemos a Apis mellifera, la cual se encuentra sobre todo en Europa y en el continente americano, y por otro lado tenemos a Apis cerana, que se encuentra más en la parte oriental. De estas también se incluyen los abejorros como Bombus, que estas han adquirido una gran importancia, sobre todo en los apicultores.
La sensibilización del veneno de abeja ocurre en la primera picadura. En ese momento no necesariamente hay una reacción sistémica o una reacción local extensa. Sin embargo, cuando hay una segunda exposición, como ya están creados los anticuerpos específicos contra los antígenos de este veneno, estos anticuerpos se van a dirigir hacia los receptores de los mastocitos, generando entonces la liberación de los gránulos preformados de sus diferentes mediadores, como la histamina, la triptasa, y esto se va a traducir entonces en una respuesta que puede ser local extensa o sistémica. De esta especie es importante mencionar que las abejas son las únicas que dejan el aguijón en el sitio donde se genera la picadura. Este aguijón va a contener una bolsa de veneno que es la que va a tener pues como tal el veneno de la abeja, el contenido al que está sensibilizado el paciente. Y eso es importante en el momento de la clínica, en el momento que vamos a ver más adelante en el que se interrogue al paciente para poder identificar un poco a qué especie estamos evaluando o nos estamos enfrentando. El veneno de abejas es una mezcla de componentes importantes como tal aminas biogénicas, péptidos básicos, toxinas. Muchos de ellos tienen como tal una actividad enzimática. De ahí que muchas personas o la mayoría de personas reaccionemos de una forma local al ser pues como picados por una abeja. Sin embargo, ya cuando hablamos de los alérgenos del veneno son proteínas con una estructura proteínica mucho más compleja que van a generar una respuesta o IgE específicas frente a algunos aminoácidos o algunas posiciones dentro de la proteína. Se estima que a medida que sea más complejo el plegamiento, sea mayor el plegamiento molecular, la respuesta inmunológica puede ser mayor. Incluso se ha identificado que en el veneno de la abeja este plegamiento proteínico puede variar de acuerdo a la estación en la que se tome la muestra de venenos. En nuestro medio no sería tan importante, pero sí se debería evaluar en lugares de donde se están tomando el extracto, sobre todo en el momento de hacer la inmunoterapia, ya que como les expliqué, puede no tener la misma alergenicidad de acuerdo a la proteína o al alérgeno que en ese momento se esté tomando con el veneno. Dentro de los alérgenos importantes que tenemos para el Apis, entonces tenemos Apis M1, 2, 3, el 5 y el 10. Acá tenemos pues una gráfica donde nos están mostrando todos los que se han en este momento estructurado y se han estandarizado. Y en esta parte de acá mencionamos son los de Bombus pennsylvanicus, que son en realidad pues los del abejorro, pero nos vamos a centrar en los de la abeja. Las principales diferencias de sensibilización se han observado es con API M1, sin embargo este no es considerado el alergeno mayor. La combinación entonces de 6 alergenos que van a ir de Apis M1, M2, M3, Apis M5, Apis M10 va a generar una sensibilidad mucho mayor en el momento del diagnóstico, acercándose casi al 95%. Muchos pacientes pueden tener una combinación de sensibilizaciones diferentes de alergenos y se estima que alrededor del 74% de los pacientes pueden estar sensibilizados a más de uno de estos alergenos y eso nos da 39 perfiles diferentes en el momento de la sensibilización. Esto es importante en el momento del diagnóstico molecular y en el momento en que uno decidiría pues como tal en el tratamiento. Sin embargo, es necesario aclarar que en este momento el tratamiento con la inmunoterapia lo que tiene como tal es el extracto completo del veneno. De acá entonces API M3 y API M10 que han demostrado ser también alergenos importantes, muchos de estos pacientes tienen una sensibilización nada más a estos dos alergenos. De estos se ha determinado que como tal estos alergenos no se encuentran en el componente con el cual se hace la inmunoterapia. De ahí que esté ausente en muchas de las preparaciones y esto podría explicar que muchos pacientes no sean respondedores a la inmunoterapia con el veneno de abeja a pesar de que en el momento del prick test y en el momento de las pruebas intradérmicas nos den positivos. Entonces, si bien no contamos aún con unos recombinantes, sí es necesario pues como aclarar esto y tenerlo en cuenta en aquellos pacientes que no responden al tratamiento convencional. Ya centrándonos como tal en la alergia al veneno de avispa, entonces la familia Vespidae se divide en dos. Lo primero es la Vespinae, que va a tener a Vespula de Lichoo-Vespula y a Vespa. Y por otro lado tenemos a Polisteneae, que tiene Dominúcula y Gallicus. Cada especie está en regiones diferentes, pero las más comunes, tanto en Estados Unidos como en Europa, que es donde se han realizado la mayoría de los estudios, es Vespula vulgaris, que es en la especie que nos vamos a centrar. Acá tenemos entonces una aclaración importante. La nomenclatura o el nombre vulgar que se le da como tal a la avispa varía de acuerdo a la literatura y la región donde se realice.
En Estados Unidos, la avispa es denominada yellow jacket, como chaqueta amarilla, mientras que en la literatura europea la vamos a encontrar como wasp. Esto es importante ya que en el momento de uno leer como tal en la literatura muchas veces se consideraba o uno puede considerar que son dos especies diferentes, pero en realidad estamos hablando de la misma Vespula vulgaris. En los alergenos pues como tal de la avispa vamos a tener 5 principales. Algunos de ellos en el momento de la caracterización proteínica sí se ha podido encontrar una función, como la fosfolipasa A1 que es BESB1 o la hialuronasa que es BESB2. Pero el antígeno 5 que es el BESB5 como tal es una proteína con función desconocida. Sin embargo, este es considerado el alergeno mayor, ya que es el que se encuentra en mayor cantidad y vamos a ver que es el determinante que vamos a utilizar al momento de determinar la reacción cruzada. Para el diagnóstico entonces como tal de rutina solo vamos a contar con BESB5, que es el antígeno 5, con BESB1, que es como tal la fosfolipasa A1, y contamos con POLD5, que POLD es otra de las especies que pertenecen al género de Vespula. Sin embargo, en esta pues no vamos como a centrarnos. Acá tenemos entonces las proteínas que se han identificado de los alergenos con sus respectivos funciones y nombres, y podemos mirar con claridad que el antígeno 5, que es BESB5, es el que más se encuentra en los pacientes que están sensibilizados al veneno de avispa, encontrando tasas de sensibilización de un 84.5 a un 100%, ahí la importancia de su medición en este tipo de pacientes. En el género entonces como tal de las avispas ocurre algo que se denomina la sensibilización asintomática. Se estima que entre un 9.3% a un 28.7% de la población adulta puede estar sensibilizado al veneno de la avispa sin que necesariamente esto se traduzca en una respuesta clínica, sobre todo en una respuesta sistémica. De estos entonces solamente de un 5.3 a un 10% pueden tener una reacción sistémica en un futuro. Es decir, un paciente que yo le pueda encontrar pruebas positivas o PRIC-TS o intradérmicas o inclusive una BESB5 positiva, no necesariamente se traduce en una reacción sistémica, y ahí la importancia de determinar la clínica del paciente. La sensibilización entonces del diagnóstico se debe hacer en estos tipos de pacientes con 2 recombinantes, el recombinante de BESB5 y el recombinante de BESB1. Con esto llegaríamos a estimaciones tan altas como de un 92 a un 98% y nos ayudaría a direccionar el momento del tratamiento y la evitación. Este es un estudio que trató de mostrar que la sensibilización a los himenópteros es común, sin embargo las reacciones sistémicas en estos pacientes son raras. En este estudio el objetivo fue evaluar el efecto de las sensibilizaciones en los pacientes que se han encontrado en exámenes ya sean PRIC-TS, IgE o serológicos, y se compararon cómo era la reacción de estos pacientes en el momento de llevarlos a una provocación con picadura de insectos, de himenópteros deliberada. Se les hizo un control serológico durante 2 años. Se tomaron entonces 131 pacientes a los cuales se les realizó un desafío con abeja y con avispa. En estos 94 eran sujetos asintomáticos pero sensibilizados. El resultado clínico entonces se registró y se determinaron también IgE específicas para estos alergenos, se les realizaron pruebas cutáneas y también se les realizó un test de activación de basófilos. Cada vez que se les realizó, se les tomó entonces la IgE específica a las 3 horas, se les tomó durante una semana, 4 semanas y por último al año de la provocación. Lo que se encontró es que solo 5, es decir 5.3% de los pacientes tuvieron una reacción sistémica y que 41, es decir el 43.6% tuvieron reacciones locales grandes. Cuando se hizo una comparación con la población general, hubo un riesgo, eso sí, 9.5 veces mayores de tener una reacción local mayor, pero no una reacción sistémica. 3 horas después del el aguijón, se miró que en esos pacientes el IgE sí se disminuyó, pero fue ligeramente comparado con los resultados de 94 pacientes que estaban negativos. Y después de una semana los niveles de IgE ya aumentaron hasta un nivel pues como de referencia de 3.5 veces. Acá entonces lo importante es que se evaluó la relevancia clínica en estos pacientes y se encontró que 50% sí tenían un mayor riesgo de tener una reacción local extensa, pero que en realidad ninguno tenía una reacción sistémica.
Perdón. Entonces, como tal, ahí concluimos que si bien la sensibilización puede ser alta, no necesariamente eso se traduce en una reacción sistémica, y por eso se estableció que algunos pacientes pueden estar sensibilizados pero ser asintomáticos. Ya centrándonos como tal en los alergenos de la hormiga, el veneno de hormiga entonces contiene sustancias que son ácidas y son alcaloides. Los alcaloides son los que han demostrado mayor toxicidad. Tienen entonces dentro de este contenido alcaloide piperidina, que la piperidina como tal es aquella que puede generar las reacciones locales en las cuales se han hablado de pústulas estériles y sistémicas como en la anafilaxia. Las reacciones de hipersensibilidad en este caso pueden ser inmediatas, que son las que ocurren en menos de una hora, y estas pueden ser locales o sistémicas, pero también con el veneno de hormiga se han encontrado reacciones tardías. Esas tardías son las que ocurren después de la primera hora y puede llevar a demorarse hasta 4 horas en aparecer. De estas entonces vamos a mencionar vasculitis y enfermedad del suero, que son las que más comúnmente se han encontrado relacionadas con la picadura de hormiga. La hipersensibilidad causada por picaduras por hormigas es una de las causas importantes de muerte por anafilaxia. De estas se han identificado varias especies como Solenopsis myrmecia y Fascicolidila. Sin embargo, Solenopsis, que es la hormiga de fuego, es la que más prevalencia tiene en nuestro medio y es en la que nos vamos a centrar. Los alergenos entonces mayores de Solenopsis van a ser Solea 1, 2, 3 y 4. Si bien Solenopsis invicta es la más común, es necesario recordar que el género Solenopsis contiene muchas otras especies. Acá las tengo pues como estructuradas. Sin embargo, al momento de la clínica es difícil diferenciar cuál de ellas fue la que generó la picadura. De acá la importancia de determinar que entre estas tienen reactividad cruzada y por tanto se establece que podría ser efectivo la inmunoterapia de solamente Solenopsis invicta, podría cubrir las otras especies dentro de este género. Vamos a hablar ya un poco de la reactividad cruzada dentro de los géneros de los himenópteros. Como tal, la reactividad cruzada en este tipo de sensibilizaciones no se va a dar a nivel proteínico, sino que se va a dar a nivel de carbohidratos. Estos son los denominados carbohidratos causantes de reacción cruzada. Estos carbohidratos pertenecen como tal al grupo alfa-1,3 fucosa, el cual no contiene normalidad el ser humano. Por tanto, cuando ocurre una picadura, ya sea de abeja o de avispa, que tiene un alto contenido de este grupo de carbohidratos, genera una alta respuesta inmunológica, generando tanto anticuerpos IgG como anticuerpos IgE. Sin embargo, esto no se traduce en una relevancia clínica. Por tanto, de ahí lo importante de determinar esta reactividad cruzada es que en el momento de hacer pruebas diagnósticas, ya sea PRIC-TES o intradérmicas, nos puede generar una doble positividad y una confusión para decidir qué tratamiento o a qué inmunoterapia se va a llevar al paciente. Como tal, entonces, enfatizo que la reactividad cruzada proteínica, es decir, IgE específicas para antígenos, no es tan importante en este grupo de pacientes. Se ha hablado en una menor proporción que sí puede haber una reactividad cruzada entre algunos alergenos mayores, como ocurre entre API-M2 y BESB2. Sin embargo, como no contamos pues con marcadores específicos, estos se deben descartar completamente. Pues si yo tengo una API-M2, no me garantiza que sea nada más el paciente alérgico o esté sensibilizado al veneno de la abeja. Lo mismo ocurre con BESB2 en la avispa. Por otro lado, API-M12 y BESB6 también han sido determinados como panalergenos, por tanto, ninguno de estos 4 alergenos podrían ser utilizados como determinantes específicos para determinar diagnóstico diferencial. En cuanto a la reactividad cruzada con el veneno de la hormiga, esta ha sido aún más controversial. Se considera que la secuencia de aminoácidos de homología estructural solamente alcanza un máximo de un 38% cuando se compara SOLED-I1 con BESB5 y solamente alcanza un 43 a un 50% cuando se compara SOLED-I3 con BESB5. Sin embargo, ninguna de estas homologías estructurales se ha podido determinar en clínica, es decir, que clínicamente no van a tener una reactividad cruzada, solamente pues son homologías estructurales. También se ha planteado la posibilidad que existe de que esta reacción cruzada se dé con otros insectos. Este es un estudio que se llevó a cabo con Aedes communis,
para determinar si existía alguna reactividad cruzada con alguna de las especies de los himenópteros. Fue un estudio multicéntrico que tomó a 205 individuos que tuvieran alguna reacción local grande cuando fueron picados pues, por Aedes communis, o que tuvieran un prick test y una IgE o una IgE específica frente a diferentes insectos, como Vatela germanicas, Peunus mondonos o Dermatophagos decepteronicin, que es un ácaro. También entonces estudiaron los extractos de personas que tuvieran una sensibilización ya comprobada contra los himenópteros. De estos entonces se tomaron 119 pacientes que tuvieran algún antecedente de una reacción de hipersensibilidad de los himenópteros. Lo que se encontró en este estudio fue una reactividad del IgE para APM1, APM2, 3, 5 y APM10, y se encontró que esta reactividad tenía una relación con aquellos pacientes que tenían también un prick test o una IgE específica frente a Aedes communis. Esto lo que nos habla es que sí puede existir una relación significativa entre los pacientes sensibilizados a algún alergeno de Apis M, o sea de la abeja, y aquellos pacientes que tenían antecedentes de reacciones locales extensas cuando eran picados por algún mosquito. Ellos plantean la posibilidad del síndrome de abeja-mosquito, que nos quedaría pues ahí como en estudio y el proceso para mirarlo más adelante en aquellos pacientes. Ya sentándonos como tal en el diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico se basa en 3 pilares. Primero, una historia clínica detallada que nos guíe más o menos respecto a qué tipo de picadura y a qué tipo de insecto está involucrado en la reacción. Una prueba cutánea positiva. Y por último, una detección de IgE específica para los venenos. En cuanto a la historia clínica, es muy importante determinar el número, la fecha y las reacciones a la picadura. La gravedad de los síntomas, recordar las reacciones locales extensas y como tal el diagnóstico de anafilaxia. Cuánto tiempo entre la picadura y la aparición de los síntomas, la evaluación de posibles factores de riesgo asociados como medicamentos o riesgos cardiovasculares u otras enfermedades, teniendo muy presente como tal la mastocitosis sistémica. Recordar entonces el tipo de insecto, recordar que el único que deja como tal el aguijón de los himenópteros es como las abejas. Ya teniendo entonces una claridad en la historia clínica, pasaríamos a hacer pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas entonces básicamente son 2, un prick test que se hace con el extracto completo del veneno y una prueba intradérmica. Este veneno de abeja es el veneno comercial y los extractos pues del veneno de la avispa es necesario tener en cuenta que debe realizarse 2 semanas después de la reacción por picaduras para evitar posibles falsos negativos. La sensibilidad como tal de la prueba cutánea es menor que el de la prueba intradérmica y deben utilizarse siempre la prueba intradérmica para confirmar los resultados negativos de los pacientes a los que se les realiza el prick test. No hay correlación como tal de los resultados de las pruebas con la severidad de los síntomas. Y siempre las pruebas se hacen, como ya les había mencionado, con el extracto del veneno completo. Dentro de lo que está estandarizado es que el prick test tiene una sensibilidad y una especificidad mucho menor que la prueba intradérmica. Este es un estudio entonces en el que se evaluaron 301 de 308 pacientes que tenían una alergia al veneno de avispa. La prueba cutánea identificó solo un 48.8%. Pero cuando se les hizo una intradérmica a los pacientes que tuvieron un prick test negativo, esta sensibilidad llegó hasta un 93.7%. Inclusive a estos pacientes se les realizó luego una IgE específica para BSB5 y de esta forma se llevó a una sensibilidad del 99.7%. De ahí la recomendación que siempre se debe hacer. Primero un prick test, si este da negativo y la historia clínica es clara, se debe llevar entonces las pruebas intradérmicas y por último, si aún no queda claridad, las IgE específicas serían el paso a continuar. La forma en la que se deben hacer las pruebas intradérmicas se establece entonces que se deben colocar concentraciones yendo de la concentración menor a la concentración mayor de 1 miligramo del extracto de veneno con una separación de 15 minutos entre cada resultado para así determinar el paciente a qué concentración puede generar una respuesta.
Sin embargo, este es un estudio que fue publicado en el Allergy and Immunology. El objetivo fue explorar retrospectivamente la seguridad de realizar las pruebas intradérmicas simultáneamente. Para esto entonces se tomaron 478 pacientes que tuvieron una historia muy clara de una reacción a los himenópteros y estos fueron probados. Todas las concentraciones de veneno se administraron simultáneamente en la piel. Se administraron concentraciones de 0.02 hasta 1 gramo mililitro. Los resultados se encontraron fue que 472 pacientes, es decir, el 98.7% de los pacientes toleraron la prueba intradérmica simultánea, sin efectos secundarios, y solamente 3 sujetos, que fueron el 0.6% de los pacientes, tuvieron una presunta reacción alérgica durante la prueba. Esto entonces nos habla que es posible realizar las pruebas intradérmicas de forma simultánea con las concentraciones y de una forma segura. ¿Qué pasa entonces con aquellos pacientes con una historia clínica muy clara y sin embargo el prick test o la prueba intradérmica aún no sigue dando negativo? O en aquellos pacientes en los que nos dan positivos para 2 o más venenos y nos genera dudas en el momento de realizar el tratamiento. Para estos pacientes entonces cada vez estamos llevando más a todo el proceso de análisis molecular. Entonces nos podría ayudar a superar algunos de los problemas que tenemos con la reactividad cruzada. Entonces, en estos pacientes que tengan dudas en el momento del diagnóstico, se pueden llevar a una IgE específica. Comercialmente contamos con APIP M1, PESB5 y POLD5. Sin embargo, en otros países ya se encuentra con APIP M2, APIP M10 y PESB1. ¿En qué momento se debe pedir una IgE específica? En los casos donde hay múltiples resultados positivos y necesitamos diferenciar o discriminar a qué veneno como tal el paciente es alérgico o está sensibilizado para llevar al momento del tratamiento con la inmunoterapia. En aquellos pacientes en los cuales la historia clínica es inconclusa, cuando los pacientes den negativo en las pruebas con prick test y las pruebas intradérmicas y sin embargo la historia clínica siga siendo muy clara, y en los pacientes que tengan mastocitosis y uno tenga temor, de pronto debería hacer un prick test o una reacción y evitar una reacción sistémica. En los pacientes con doble positividad para veneno de abeja y de la avispa, que son los más comunes, recordemos que la mayoría de esta doble positividad se da es por carbohidratos y no por proteínas. Sin embargo, clínicamente lo que queremos determinar es la reactividad o la verdadera sensibilización hacia las proteínas, ya que esto es lo que se asocia con las reacciones sistémicas. Para esto entonces contamos con IgE específicas para APM1, PESB1 y PESB5. Y con esto discriminaríamos entonces que la reactividad se dé frente a una proteína y no frente a los carbohidratos de reacción cruzada. PESB5 y PESB1 como tal, negativos, excluyen de forma directa la alergia al veneno de la avispa. Sin embargo, si a mí me da un APIP1 negativo, esto no me excluiría que el paciente no tenga una reacción alérgica frente al veneno de la abeja. Entonces, en este tipo de pacientes ya tendríamos que determinar si se beneficiaría o no de la inmunoterapia con la abeja. Una vez determinada la sensibilización a los himenópteros, a estos pacientes se les deben realizar estudios complementarios, sobre todo la medición del nivel de la triptasa sérica, por la alta relación de aproximadamente el 40% que se ha visto en los pacientes con mastocitosis y reacciones sistémicas con himenópteros. Ya basándonos como tal en el tratamiento, estos pacientes siempre deben contar con la alternativa de la inmunoterapia, ya que la inmunoterapia es el único tratamiento efectivo en disminuir el riesgo de reacciones sistémicas, generando tasas de protección de alrededor del 75 al 98%. Hay que tener en cuenta también que los tratamientos innecesarios o con los venenos a los cuales el paciente en realidad no está sensibilizado pueden llevar a una nueva sensibilización o pueden aumentar el riesgo de reacciones sistémicas. Las indicaciones de inmunoterapia entonces en estos pacientes son niños y adultos. Antes se establecía que mayores de 16 años, sin embargo en las nuevas guías publicadas este año con la EASI no se hace esta discriminación, sino que se establece que niños y adultos después de una reacción sistémica con una sensibilización documentada al veneno de alguno de los himenópteros, ya sea por prick test, por intradérmicas o con pruebas específicas de IgE en suero. Debe considerarse también en aquellos adultos con síntomas solo en piel, pero que tengan un alto riesgo de reexposición.
Sin indicación son aquellos pacientes que tengan una sensibilización que como tal no puede ser verificada. Que se dé un hallazgo incidental de la sensibilización, como ya habíamos comentado que ocurre mucho con la avispa, pero que como tal no tenga una relevancia clínica, es decir, que el paciente nunca haya manifestado una reacción sistémica a pesar de haber sido picado por alguno de los himenópteros. Y que las reacciones como tal sean de tipo 1, es decir, no de tipo alérgico, como ocurre en la púrpura trombocitopénica, en vasculitis, en la radiomiolisis o una insuficiencia renal. La inmunoterapia con hormiga varía un poco en las indicaciones. La indicación para el veneno como tal de la hormiga al momento de la inmunoterapia se hace es en adultos que tengan una reacción alérgica sistémica y que tengan una evidencia IgE al veneno de hormiga. Niños que tengan reacciones sistémicas y anticuerpos específicos de la IgE. Acá entonces se hace pues como una aclaración o una diferenciación entre niños y adultos, ya que en niños se establece que aquellos niños que tengan una reacción cutánea extensa con picadura de una hormiga, estos sí tendrían una indicación de llevar a inmunoterapia, ya que se ha visto que tienen una alta prevalencia en reacciones sistémicas con una segunda exposición. También adultos que tengan grandes reacciones locales, que sean debilitantes y que tengan un alto riesgo de una reexposición a una hormiga de fuego. Y pacientes que tengan un antecedente de una reacción alérgica sistémica y que tengan un síndrome de activación mastocitaria o una triptasa que sea mayor de 11.4. Esta es una tabla donde se resumen básicamente cuáles son las contraindicaciones absolutas relativas y sin contraindicación en el momento en que un paciente va a ser llevado a inmunoterapia. La enfermedad cardiovascular como tal es una contraindicación relativa. En realidad se mira el riesgo-beneficio. Lo que se evalúa es que el paciente no esté consumiendo beta bloqueadores, ya que en caso de ocurrir una reacción sistémica, la adrenalina no tendría el mismo efecto. Por tanto, estaba muy acorde a la contraindicación de los beta bloqueadores. En realidad, lo que se establece pues con la enfermedad cardiovascular es que debe mirarse riesgo-beneficio, y lo que se establece con los beta bloqueadores es que esta no es una contraindicación, que siempre el beneficio supera el riesgo y que se debe establecer mejor el cambio pues como tal de los beta bloqueadores por otro medicamento. En cuanto al uso de IECAS, esta tampoco es una contraindicación, no tiene ningún tipo de contraindicación ni relativa ni absoluta. Siempre deben continuarse, pero deben ser muy enfáticos en el paciente en informar que en caso de angioedema o que ocurra alguna otra reacción se debe evaluar que no sea pues como tal una reacción de tipo A secundario a los IECAS. En la malignidad es una contraindicación relativa, ya que se recomienda que la inmunoterapia se inicie en aquellos pacientes que la malignidad esté estable o esté en remisión. Los trastornos autoinmunes tienen entonces una contraindicación absoluta cuando estos trastornos están en forma activa, y tienen una contraindicación relativa cuando los pacientes están en remisión o controlados. En el momento del embarazo está contraindicado iniciar la inmunoterapia. Sin embargo, si la paciente ya tenía la inmunoterapia antes del embarazo, se debe continuar a las dosis mínimas toleradas. Siempre hay que recordar a los pacientes llevar o portar la adrenalina. Recordar que todos los pacientes que tienen alto riesgo de reexposiciones futuras, y sobre todo en aquellos pacientes que tengan trastornos subyacentes como la mastocitosis o que tengan niveles elevados de triptasa, un síndrome de activación mastocitaria o comorbilidades. Recordar entonces indicar siempre a los pacientes cómo debe ser aplicada la adrenalina en el sitio que debe ser aplicado e informarles cuáles son los tipos de reacción y cómo actuar frente a estos. Como conclusiones, la alergia al veneno de los himenópteros son una de las causas de hipersensibilidad con mayores tasas de reacciones sistémicas, de ahí la importancia de su identificación y del tratamiento adecuado, que siempre a los pacientes se les debe hacer una historia clínica muy clara, muy concisa, para tratar de identificar qué tipo de insecto es y así llevar a una terapia efectiva. Se deben tener entonces en cuenta el diagnóstico tanto in vitro como in vivo. Las IgE específicas para los alergenos nos pueden ayudar mucho en el momento de determinar reactividad cruzada. Siempre en estos pacientes se debe indicar la inmunoterapia como el único tratamiento eficaz para disminuir las reacciones sistémicas a futuro. Y el diagnóstico por inmunocomponentes cada vez está tomando mayor fuerza para poder llevar a los pacientes a tasas de sensibilidad y especificidad
altas en el momento de realizar el diagnóstico y por ende el tratamiento. Por último, muchas gracias. Recordarles que si tienen algún tipo de duda o comentario nos pueden escribir a alergiasipsuniversitaria@gmail.com. Gracias.